sienta más cómodo. Bueno, exacto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Elizabeth Mendoza Martínez. Mis amigos y mi familia me conocen como Marieli. Soy exalumna de aquí de la secundaria del Instituto Juventud. Actualmente trabajo para la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy docente del área de desarrollo humano y también trabajo en el área administrativa en subdirección académica a nivel bachillerato en preparatoria 19 de aquí mismo de García. Yo estudié en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy licenciada en Psicología en el área conductual. Estudié también una maestría en la Facultad de Psicología, de igual manera, en docencia, enfocada en nivel medio superior. El sueño que yo tenía cuando era estudiante de secundaria y que yo creo que comparto con varias personas es, yo quería ser maestra, ¿verdad? Pero todavía no sabía pues en qué área o cómo llevarlo a cabo. Yo creo que todos en algún momento cuando estamos pequeños y que tenemos la instrucción y el acompañamiento de algunos maestros como que nos inspiran, ¿verdad? A poder seguir practicando eso que nos agradó de nuestros instructores, docentes, maestros. Tenía como que ese vago sueño, pero conforme fui avanzando, fui adquiriendo más conocimiento y experiencia, me di cuenta de que había otras opciones, y al final de cuentas, pues, cualquier tipo de formación recae en la docencia. Uno, pues, estudia cualquier área en el que esté interesado y al final te das cuenta que, pues, puedes desempeñarte en el ámbito enfocado en lo que estudiaste, pero dentro del perfil de cualquier carrera, la docencia siempre va a estar presente. Yo, como comenté, estudié psicología. Yo principalmente iba con la idea de estudiar psicología infantil, pero ya con el paso de los semestres me daba cuenta de que la psicología era muy, muy amplia y me enfoqué más por el área conductual, en el estudio pues, de la mente, en el estudio del comportamiento, de la conducta, y ese sueño de algún día llegar a ser maestro en el ámbito de la docencia se fue reforzando, ¿verdad? Pero más enfocado ya en el ámbito de la psicología. Pues todos tuvimos en algún momento algún guía, ¿verdad? Por ejemplo, anteriormente no se escuchaba mucho sobre la psicología. Yo recuerdo que aquí en la secundaria fue como que mi primer encuentro con esta carrera, porque recuerdo que en aquel entonces empezó aquí dentro de la secundaria un programa donde también entró la maestra Mabel, que en aquel entonces también fue mi maestra, ¿verdad? Y tengo muy bonitos recuerdos. Entonces ella estudió también psicología, de hecho, y nos estuvo platicando también dentro de la orientación vocacional. Estuve yo también realizando algunos test vocacionales, pruebas psicométricas. Mi primer encuentro con la psicología fue aquí en la secundaria. Ya después en la preparatoria, que siguió ese proceso de elección vocacional, en mis pruebas como resultado siempre salía el ámbito social o de salud, y en estos ámbitos pues estaba incursionada la psicología. Entonces apareció la psicología educativa, ¿verdad? Que ya abarcaba dos aspectos que yo consideraba importantes en mi vida, que era pues el ámbito educativo como docente y el ámbito de la psicología dentro de la conducta. Después también me llamaba la atención la salud, pero ahí sí me detengo un poquito porque sí, el ámbito de la sangre y estas cosas no es lo que yo persigo, ¿verdad? Pero me di cuenta que en el ámbito de la salud no nada más está eso, sino también la salud mental y la salud emocional. Entonces, el combinar estos ámbitos
de salud, de lo educativo y de la psicología, pues resultó la psicología conductual, que fue como que la combinación perfecta a lo que yo estaba buscando desde un inicio, y pues ahí estuvo la respuesta a esos sueños que yo tenía, ¿verdad?, en un pasado, y que pues se fueron formando poco a poco de acuerdo a las experiencias que yo iba adquiriendo. La secundaria Instituto Juventud siempre ha tenido muy buen prestigio, ¿verdad? Y en aquel entonces, pues la idea de seguir estudiando, de prepararnos de la mejor manera, pues era un punto crucial también en mi familia. Mis papás siempre se preocuparon por darme a mí y a mis hermanos la mejor educación, y el Instituto Juventud siempre fue pues la primera opción, tanto para ellos como para mí como estudiante. Entonces, pues yo sí, desde que estaba en la primaria siempre había tenido la visión de algún día pertenecer al Instituto Juventud por sus buenas recomendaciones, su trato también con los docentes, con el personal. Siempre han sido muy amables, muy buenos, muy preparados, muy capaces, y la forma en cómo se lleva a cabo pues la educación aquí también es muy competente. Entonces yo también tengo algunas ahí experiencias académicas muy favorables que más adelante que también quisiera compartir, que me ayudaron muchísimo para desarrollarme personal y profesionalmente. Pues yo tengo ahí algunas experiencias muy bonitas, tanto académicas como de formación integral, porque pues sabemos que en el ámbito educativo es muy importante lo académico, pero no se puede dejar de lado todas esas actividades que nos permiten desarrollar no nada más pues los contenidos teóricos, ¿verdad?, sino también pues la práctica y las competencias. En el ámbito de formación integral, yo recuerdo mucho en la temporada de los desfiles, los maestros, la verdad, sí confiaban mucho en los estudiantes, les daban la oportunidad de desarrollar competencias como el liderazgo, el trabajo en equipo, los talentos que teníamos en aquel entonces como estudiantes, ¿verdad?, y como preadolescentes. Porque recuerdo mucho que, bueno, regularmente en las escuelas siempre hay maestros que imponen ciertas actividades, y a nosotros nos daban la oportunidad de nosotros decidir qué actividades podíamos llevar a cabo, culturales, ¿verdad?, o físicas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que los estudiantes de tercer grado eran quienes guiaban a los de segundo y a los de primero a participar en las actividades relacionadas con este tipo. Y ya se decidía si iban a hacer una tabla gimnástica, o si iban a hacer pirámides, o si iban a realizar un baile en específico. Y nosotros, en mi caso, cuando yo estaba en un año más abajo, por ejemplo en primero o en segundo, yo sabía que mis compañeros de tercero pues iban a guiarnos para poder llevar a cabo esa función que se le había asignado. Y cuando ya era de las de tercero, pues yo sentía también la responsabilidad de poder apoyar a mis compañeros para que pudiéramos lograr esos objetivos, ¿verdad?, que al final de cuentas no eran tan académicos, pero que sí nos servían mucho para agarrar confianza, para poder desarrollar pues actitudes y aptitudes, ¿verdad?, que en algún momento tal vez no teníamos, pero que nos permitieron pues ir aprendiendo. También recuerdo mucho de la formación integral que aquí había un evento que era el de la Reina de la Primavera. Yo recuerdo que en aquel entonces no era una estudiante muy cohibida, pero sí, en cierta manera, pues me faltaba un poco más de seguridad. Entonces recuerdo que mis amigos, mis compañeros ahí estuvieron platicando conmigo para participar en este proyecto. Y pues ahí estuvimos participando con apoyo de mis amigas, de mis compañeros de clase. Hicimos muchas actividades que nacían pues de nosotros, y que aquí en la secundaria siempre nos apoyaron. Nunca nos dejaron solos, pero sí nos daban las herramientas para poder nosotros actuar de la manera correcta, ¿verdad?, de ir desarrollando pues esas habilidades. Esos son dos aspectos que yo recuerdo y que me quedaron muy, muy marcados en mí, porque, por ejemplo, este proyecto de la Reina de la Primavera sí fue todo un reto para mí,
pero afortunadamente con el apoyo de todos pude lograr, ¿verdad?, esa meta, y es un recuerdo muy bonito que tengo de la secundaria. Y académicamente hablando, pues recuerdo que sí, los maestros siempre fueron muy atentos, muy cumplidos con los programas, siempre nos incitaban a la participación y al respeto. Y hay una actividad que también se hacía en tercer año de secundaria y que a mí en un principio me impactaba mucho, pero que ya conforme fue pasando el tiempo supe que era una estrategia muy viable. Era que los últimos exámenes, no sé si algunos o sea, hasta qué año se llevó a cabo esta práctica, pero pues a mí me tocó y siempre que tengo oportunidad la comparto. Que los últimos exámenes eran orales, entonces sí nos daban material para que nosotros pudiéramos estudiar, y al final nos acomodábamos todos en el patio y enfrente de nosotros estaban los padres de familia también acomodados en el patio. Entonces el material que nos daban para estudiar era muy extenso porque no nada más abarcaba lo del último año de secundaria, sino abarcaba lo de los 2 años anteriores. Era como un examen final que nos ayudaba muchísimo a repasar lo que ya habíamos visto, pero también a enfrentar situaciones de frustración en este caso, porque pues sí era una situación ahí fuerte, pero no que estuviera fuera de nuestro alcance, porque en ningún momento vimos como que nos fuera a causar algún mal, sino al contrario, que nos ayudara a poder enfrentar situaciones de este tipo, ¿verdad?, académicas, porque sabemos que pues el estrés es parte de una vida académica, un estrés sano, obviamente. Y recuerdo mucho que el director, el maestro César Merlo, nos daba la bienvenida a todos, a los padres de familia, nos daba como una introducción y luego ya le pasaba el micrófono, porque pues estábamos en el patio, al docente de la asignatura que íbamos a presentar. El maestro nos iba a hacer 2 preguntas de todo el material que habíamos estudiado. O sea, teníamos que estudiar a fuerzas todo porque no sabíamos qué era lo que nos iban a preguntar. Eran 2 preguntitas. Ya si una preguntita no nos la sabíamos, no pasaba nada. Tampoco era algo que nos causara mucho conflicto. Y ya nos hacían una preguntita más de recuperación y ya con eso teníamos, ¿verdad? Y al final pues todos teníamos que responder, y luego los padres de familia tenían la posibilidad también de hacernos preguntas relacionadas con el tema, y nos daba ahí mucho pues emoción, ¿verdad? No lo veíamos tanto como algo frustrante como tal, sino como emoción, porque sabíamos que nuestros papás nos iban a preguntar y los papás de nuestros amigos también nos podían preguntar. Entonces de alguna u otra manera teníamos que prepararnos muchísimo, y eso nos ayudaba también mucho para el examen de admisión a la preparatoria. Entonces ahí había un alto porcentaje de que pues los estudiantes que estaban en el Instituto Juventud regularmente conseguían las herramientas y las capacidades para poder enfrentar un examen tan importante como el de la universidad a nivel bachillerato, ¿verdad? Entonces esas experiencias realmente me ayudaron mucho para poder desarrollar mis habilidades, tanto académicas como personales. Y pues son cosas que a veces no se cuentan y que tal vez uno no entiende cuando está pasando ese momento, pero cuando ya es grande, si dices, bueno, todo esto me ayudó de cierta manera para poder desarrollarme, ¿verdad? Y para poder lograr de cierta forma pues lo que estoy haciendo ahorita, ya como adulto y como empleado en algún lugar. Claro, sí. Ay, no quisiera nombrar porque yo sé que tuve muchos maestros y a todos los guardo en un pedacito de mi corazón porque pues fueron parte importante, ¿verdad?, de mi formación. Pero ahorita que me pides que mencione algunos, pues recuerdo mucho al maestro César, que fue mi director en aquel entonces y pues que ahorita continúa, y que también me dio algunas asignaturas, ¿verdad?, enfocadas con las matemáticas, por ejemplo. El maestro Lupe también fue mi maestro, el maestro Rigo, la maestra Mabel, la maestra Rocío, la maestra Juani.
que son maestros que pues de cierta manera dejaron una semillita en mí que de manera directa o indirecta estuvieron muy, muy presentes en mi formación, ¿verdad? Y también en mi toma de decisiones, porque creamos o no, un docente siempre va a dejar algo en nosotros, ¿verdad? Y esto que nos deja puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo fue tu experiencia, pero al menos en lo personal, todos los maestros que yo tuve aquí en el Instituto Juventud dejaron un aspecto muy favorable, muy bonito y muy positivo en mi vida. Yo considero que al final de cuentas las decisiones son personales, ¿verdad? Y familiares cuando se trata del aspecto académico, pero sí es importante considerar todos los aspectos, ¿verdad? El que la escuela realmente tenga las herramientas para poder reforzar el conocimiento que ya traen los chicos de primaria, que haya una buena calidad educativa, que se enfoque en el cumplimiento de las competencias, sí en ver el material y sí en obviamente lo que tiene cualquier otra secundaria, pero es bien importante también que cuente con las herramientas para poder formar integralmente al estudiante. Entonces la secundaria Instituto Juventud, pues desde que yo recuerdo ha cumplido con eso, ¿verdad? Se enfoca mucho en lo académico, pero también en las habilidades y en los talentos que tienen los estudiantes. Entonces no podemos dejar de lado eso, porque pues al final de cuentas nosotros no podemos decirle a un estudiante qué es lo que tiene que estudiar. El estudiante debe de elegir, pero para poder elegir bien necesita descubrirse, y una secundaria como esta, ¿verdad? Y yo lo digo porque pues viví la experiencia, te ayuda en todos esos aspectos, en conocerte a ti mismo para saber pues qué es lo que te gustaría, en qué te gustaría desarrollarte, sin olvidar pues lo que cumple cualquier otra secundaria, que es lo académico. En una palabra yo creo que sería integral. ¿Por qué? Porque lo abarca todo, ¿verdad? Uno vive experiencias académicas, personales, de amistad también, de todo tipo. Entonces sabemos que una institución académica, pues su función principal es que así como ingresan estudiantes, también egresen, pero no solamente vamos a vivir en una escuela situaciones académicas, también se viven experiencias sociales, también se viven experiencias personales, y todo eso se ve aquí en la secundaria, ¿verdad? Yo recuerdo que teníamos muchas actividades cívicas, teníamos actividades artísticas, teníamos actividades académicas, actividades relacionadas también con los departamentos. Cuando yo estaba aquí también empezó el apoyo psicológico, que también es muy, muy importante en las escuelas. Ahorita ya es más amplio en el ámbito educativo, pero anteriormente era pues algo que no se veía como obligatorio dentro de las instituciones, y aquí sí se estaba llevando a cabo. Entonces pues hay un avance desde hace mucho tiempo, y creo que todos esos ámbitos forman pues lo integral, ¿verdad? Todo lo que se debería de considerar para que el estudiante pues tenga una preparación plena. Pues mira, es un mundo de emociones, ¿verdad? Se siente nostalgia, se siente felicidad, se siente orgullo, se siente de todo. No podría decirte exactamente el sentimiento que tengo, pero sí te podría compartir que es todo un conjunto de emociones que me permite compartir cada vez que tengo oportunidad de las experiencias que he tenido y lo que me han ayudado para poder desarrollarme, ¿verdad? Ahorita pues yo trabajo para nivel medio en el ámbito de nivel medio superior para la universidad, y
cuando tenemos chicos de primer ingreso que nos presentamos, yo les pregunto, ¿verdad?, ¿de qué secundaria viene? Y cada vez que alguien me dice que viene del Instituto Juventud, no pierdo la oportunidad para decirles, yo también soy de ahí, ¿verdad? De alguna manera, pues somos los mismos y nos apoyamos. Obviamente hay estudiantes de todas las secundarias y yo respeto a todas las instituciones porque sé que todas tienen sus pros, ¿verdad? Y que todas están a favor de apoyar a los jóvenes. Pero obviamente cuando me dicen que vienen del Instituto Juventud, pues es como si fuéramos los mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pues el pertenecer a una institución y cuando realmente te sientes parte te pones la camiseta y la respaldas y la quieres y la cuidas. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de decir que yo soy exalumna del Instituto Juventud y de las escuelas por las que he pasado, pues con la cabeza bien en alto, ¿verdad? Y orgullosa de poder compartir también la experiencia con chicos que han vivido y que les gustaría vivir también este proceso. Pues el consejo sería que disfruten cada etapa de su vida, ¿verdad? Que se enfoquen en todo lo que les corresponde. No nada más en una cosa, sino en todo las responsabilidades que tenemos y que ellos van a tener. Es bien importante lo académico, es bien importante también lo familiar, lo personal, todos los ámbitos. Pero yo creo que si tenemos buenos hábitos, si tenemos buenos cimientos, eso nos va a permitir cumplir con todo. A veces se escucha difícil, ¿verdad?, el poder cumplir con todo lo que nos corresponde, porque no nada más tenemos el rol de ser estudiantes, también tenemos el rol de ser hijos, de ser hermanos, de ser lo que nos toca. Pero en el ámbito académico es bien importante cumplir con lo que nos corresponde, porque eso es lo que nos va a formar para futura preparación, ya sea la preparatoria, ya sea la universidad, ya sea el campo laboral. Tenemos que ser personas competentes porque ahorita ya la competencia laboral está muy fuerte y cada vez se nos exige más, ¿verdad? Entonces hay muchas personas muy buenas en todo lo que se proponen, pero eso pues al mismo tiempo nos crea más competencia. Entonces no hay que hacer solamente lo que nos toca, sino siempre dar un poquito más para poder sobresalir y poder superar esa competencia que está allá afuera, ¿verdad? Llevar a cabo los valores siempre van a ser bien importantes, el respeto, la empatía, la solidaridad, porque eso también nos va a abrir puertas para poder sobresalir, ¿verdad? Evitar a toda costa situaciones que tengan que ver con la violencia, con el bullying, con aspectos que no van relacionados con una vida sana, porque si la educación nos está permitiendo llevar a cabo acciones que nos ayuden a mejorar la comunidad, pues la intención aquí es hacer pues lo mejor que se pueda, ¿verdad? Convertirnos en personas de bien para la comunidad.